Sobre esto, Hillebrand y Robbins, en Spine Journal 2004, diferenció o que es enfermedad adyacente con que es degeneración adyacente solamente. Park, Spine 2004, habla que cualquier proceso anormal de un segmento adyacente a fusión que se puede manifestarse con listesis, estenosis, hernias discales, artrosis facetaria o mismo una fractura compresiva después de fusiones más largas. Este resumen que fue publicado en Spine en 2012 por Daniel Hill y otros renomados cirujanos demuestran también que la existencia de alteraciones radiológicas nem siempre son en la misma incidencia que las manifestaciones clínicas. Revisiones sistemáticas en Spine, este trabajo, este paper demuestra para determinar si los pacientes con indicación quirúrgica de artrodesis que fueron operados y que no fueron operados, si tenían la misma historia natural de la enfermedad. Encontraron en 235 estudios, 15 elegibles, la columna cervical y lumbar, la incidencia de enfermedad adyacente post-fusión variaría entre 6.3 y 44%, en cuanto los pacientes que tenían indicación pero no fueron sometidos a la cirugía tenían una tasa de 5.9% en 12 años, llegando a la conclusión que la historia natural de enfermedad adyacente es influenciada por la fusión previa. Otro paper demostrando la prevalencia de la degeneración adyacente para avaliar su prevalencia en la cirugía tanto cervical cuanto lumbar. 94 estudios, 34.000 pacientes en 19 diferentes países. La tasa de alteraciones radiológicas adyacentes como 29.3%, siendo que con manifestaciones clínicas de 7.4%. Algunas diferencias entre la columna lumbar y cervical, pero 1/5 a 1/3 de nuestros pacientes serán sintomáticos en la enfermedad adyacente en un plazo de algunos años. Como factores de riesgo, tenemos aquellos que son preexistentes del paciente, como la edad, la presencia previa de degeneración adyacente, el género femenino, osteoporosis, el uso del tabaco y la actividad física, pero hay factores que son relacionados al cirujano y a la cirugía. El número de segmentos fusionados, la presencia o el daño al segmento adyacente durante la cirugía, el método de fusión y el alineamiento sagital. Cuanto al número de segmentos artrodesados, es muy claro que cuanto más grande el brazo de palanca, más el fenómeno de transferencia de estrés se ocurre. Por tanto, hay un aumento de la incidencia de la enfermedad adyacente. Cuanto al daño al nivel adyacente durante la cirugía, es muy importante, especialmente la cirugía abierta, que uno reconozca que la lesión especialmente de las cápsulas articulares, de las facetas proximales, y especialmente la invasión hecha por la inserción de los tornillos pediculares, se puede causar una iatrogenia del nivel adyacente y no una enfermedad. Entonces, en 2004, en la Spine, el riesgo 3 veces más grande, especialmente cuando hay este tipo de situación. Un tornillo que es muy medial, pasando por la articulación facetaria y que va a desarrollar una enfermedad adyacente que nada más es que una pérdida de continuidad ocurrida por la instrumentación. Cuanto a los métodos de artrodesis, en general, sin diferencia entre diversos accesos, pero la mayoría de los trabajos comparan la vía posterior, que es la vía clásica y más popular entre los cirujanos. Varios estudios han demostrado que cuando si utilizamos a LIF con manutención de la banda de tensión posterior, por ejemplo, White en Spine 2006, 6% de recuperación en 20 años. Entonces, la manutención de la banda de tensión posterior, obviamente, es un factor
protector a los segmentos, especialmente por la manutención de la función del músculo multífidos. Alineamiento sagital, algo que nosotros estamos discutiendo todo el tiempo en este evento, en todos los eventos, en una preocupación en cuanto a los cirujanos de columna, porque un alineamiento anormal post-fusión está directamente relacionado al aumento de la enfermedad adyacente. Kumar, European Spine Journal 2001, una disminución cuando la línea de prumo de C7, el sacro slope, se ha mantenido. Soul, Asian Spine 2013, una lordosis segmentar arriba sobre 15 grados está relacionado a un efecto protector, por tanto disminuyendo la incidencia de enfermedad adyacente. Nosotros sabemos que la preservación y restauración de la lordosis lumbar es crucial para el suceso de cualquier artrodesis lumbar y que el equilibrio espinopélvico está directamente relacionado a los resultados clínicos. Y más que eso, si los parámetros radiológicos relevantes no son alcanzados, el paciente tiene un riesgo de 10 veces más de desarrollar una enfermedad adyacente. Por tanto, los parámetros espinopélvicos son conocidos y deben ser respetados hasta en casos de degeneración de 1 y 2 niveles. Hay patologías específicas como la espondilistesis de alto grado que uno se queda más atento para la corrección de esos parámetros, como en el caso de esa niña, con ángulo de escorregamiento de 49 grados, un desalineamiento global por contra de la espondilistesis, y la cirugía tiene la capacidad de restaurar el alineamiento, especialmente en la función lumbosacra. Pero al día a día, las condiciones degenerativas, es muy importante sabermos que los parámetros se deben ser respetados. Cuanto a mis preferencias en términos de tratamiento, la cirugía por acceso lateral, el XLIF, tiene varias indicaciones, por supuesto, pero la enfermedad adyacente es algo que es muy interesante de se tratar porque se evita hacer una cirugía por una área ya operada previamente, con fibrosis, con toda la dificultad que nosotros sabemos que vamos a encontrar cuando hacemos una cirugía de revisión. Entonces, hacer una revisión o intentar tratar el segmento adyacente con una vía nueva, virgen, es algo muy interesante. Por ejemplo, un paciente operado de una pseudoartrosis, un paciente obeso, utilización de tabaco, y que tenía una tentativa de fusión posterolateral por una espondilistesis lítica al pasado. Me llegó al año 2010 con pseudoartrosis, que fue adecuadamente tratada con un XLIF. 6 años después, desarrolló una enfermedad adyacente muy importante, con AR dentro del disco, estenosis, y un paciente crítico, obeso, con múltiples comorbidades, y con una cirugía de 40 minutos, una caja 26 milímetros, que es tan estable cuanto 4 tornillos en una caja de posterior, por ejemplo, uno se puede resolver en manteniendo el alineamiento del segmento. En otro caso, una fusión también larga, hecha en otro servicio de L2 a L5, y que la paciente, a través de un acceso retropleural, uno se puede utilizar de esta vía de acceso para hacer una cirugía totalmente libre de fibrosis, una cirugía nueva, y hoy por hoy, con las técnicas de acceso lateral, especialmente en la función tóraco-lumbar, sin la necesidad de abrir el diafragma, sin la necesidad de abrir el tórax, de hacer toracotomía con un acceso retropleural, es posible instrumentar hasta la columna lumbar alta. Otro punto es el tratamiento de la enfermedad adyacente, utilizando la misma vía de acceso para también hacer el realineamiento de los pacientes. Entonces, la técnica de ACR, de Anterior Column Realignment, es una técnica que nosotros hemos utilizado bastante para enfermedades adyacentes, para poner cajas hiperlordóticas de 20 o 30 grados
de lordosis y restablecer el alineamiento con esta paciente, una fusión posterolateral previa, espalda plana, fusionada previamente en otro servicio, enfermedad adyacente. Entonces, ¿el problema es la enfermedad adyacente? Sí, es la estenosis, la degeneración discal, la inestabilidad, pero también la pérdida del alineamiento de la espalda. Entonces, subir solamente un nivel no te va a representar la solución del caso. Probablemente años después tendrás el mismo problema en los otros niveles, ¿no? Entonces, una paciente desalineada y con una caja de 20 grados, una pequeña osteotomía posterior, tipo Smith-Peterson o Ponte, y una instrumentación de solamente un nivel. Esta paciente se alcanzó, se logró todo el realineamiento del segmento y de la columna en general. Un otro ejemplo, una paciente también, una fusión 4-1, es muy frecuente porque en nuestras prácticas hacíamos este tipo de instrumentación muy fuertemente en el pasado. Entonces, una paciente con alta incidencia pélvica, una espalda plana, una pérdida de la lordosis lumbar y un mismatch bastante importante, con desarrollo de enfermedad adyacente. Entonces, es el punto que estamos comentando, que estamos discutindo al principio de la charla, que o cuán importante es para fusiones de 1 y 2 niveles respetamos el alineamiento, de modo a evitar el desarrollo de la enfermedad adyacente. Pero esta paciente también había una escoliosis, entonces fue instrumentada totalmente minivasivo de T10 hasta la fusión previa que tenía al nivel del E4 por vía minivasiva y, más que eso, con restauración de todos sus parámetros espinopélvicos. Al final, vamos a hablar un poco sobre lo que es cifosis de unión proximal, que es una enfermedad que, como oí algunas veces en SRS, la incidencia es de 100% hasta más en algunos casos. Entonces, el paciente con fusiones, una fusión 5-1, después 4-5 en otro servicio, que fue tratado con vía lateral, instrumentación hasta T10, y que la función no existe, la unión de la columna tóraco-lumbar desarrolló una enfermedad adyacente importante, necesitó de ser instrumentada hasta T2. ¿Cómo saber y cómo entender la historia natural de esta ocurrencia? Estudios más recientes nos han demostrado que pacientes que son hipercorrigidos con la preocupación exagerada en la corrección tienen una incidencia de PJK más grande que pacientes no adecuadamente, por así decir, realineados. El estudio, especialmente de Spinal Deformity Study Group, del grupo de Frank Schwab, Virginie Lafage, demonstra que a incidência de PJK se pode ser em geral de 45,1%, pero está associado a melhor correção, ou seja, aqueles pacientes que o mismatch quedou abaixo de 10 grados teriam uma mais grande incidência de PJK, sugerindo, portanto, coeficiente, desenvolvimento de coeficiente que se pudesse ajustar em termos de sua idade. Então, la síndrome funcional, al final, la síndrome de unión, al final, es una dificultad tremenda y continúa siendo una pregunta que vale millones. Me gustaría, esta es mi última charla, de agradecerlos inmensamente, estoy muy contento, parabenizarlos por el nivel del curso. Mis hermanos argentinos, estoy muy, muy contento de estar entre ustedes y espero en brevedad tener más oportunidades de discutirmos y aprendermos juntos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante tu charla y creo que es una patología que todos los cirujanos de columna en este momento estamos mirando después de
de nuestras artrodesis. Y es un problema que tenemos a diario. Estamos en el mismo camino por lo que mostraste con las técnicas de XLIF. Me parece que es una solución muy buena. Lo que me queda una duda en el aspecto de que veo que a algunos le colocás sobre el sleeve algún estabilizador y solo la caja, algún estabilizador, y a otros le colocás en la vía posterior, tornillos transpediculares. ¿Nos podrías decir en qué casos te gusta hacer cada uno de esos métodos? Excelente pregunta. Nosotros sabemos que las cajas laterales son más estables en general que las cajas posteriores y anteriores. ¿Por qué? Por cuenta de la manutención de los ligamentos longitudinal anterior y posterior. Entonces, cajas más anchas, como las cajas 22, especialmente las cajas 26, una caja de XLIF 26, con manutención de la tensión de los ligamentos longitudinales, tiene más estabilidad biomecánica que 4 tornillos en una caja posterior, para tenermos una idea. Entonces, si estamos al promedio de la columna lumbar, L3, L4, si tiene un espacio bastante amplio, si tiene seguridad para poner una caja de 26, no hay necesidad de hacer una instrumentación adicional. Pero, en otro caso, si tengo que hacer un realineamiento con un ACR, entonces me voy a destabilizar la columna resecando el ligamento longitudinal anterior. Entonces, se impõe en portugués, yo no sé, la necesidad de hacer estabilización posterior, porque te cría usted la inestabilidad. En casos más altos, con la columna lumbar L1, L2, T2, L1, con otro ejemplo, no tengo la posibilidad de colocar cajas tan anchas. Por esa razón, decidí hacer por fijación lateral con 2 tornillos, que no es ideal. Esas placas con tornillos, con 2 tornillos laterales, son muy poco estables o agregan mucho poca estabilidad en términos a las cajas laterales. Pero las nuevas de 4 tornillos tienen una estabilidad que es semejante a la fijación pedicular unilateral. ¿Cuál es la altura recomendable? La altura de la caja. Otro punto bastante importante, porque las cajas laterales, la técnica de XLIF tiene como su gran problema la subsidencia. Cuando ocurre la subsidencia, uno se va a perder el gaño obtenido con la abordaje, por así decir. Entonces, la utilización de cajas más anchas, un punto. Otro punto es reconocer si hay inestabilidad, osteoporosis, género femenino, uso de tabaco, cosas que van a desarrollar más frecuentemente subsidencia. Y la altura de la caja que se utiliza, no hiperdistraer el espacio. Entonces, cuando empezamos a hacer el XLIF, tendríamos a poner más cajas 12, hasta 14 algunas veces, y son cajas que van a causar bastante presión sobre los platillos y van a recurrir con la subsidencia. Entonces, me utilizo con la prueba el bastante para quedar firme, porque la necesidad de hacer descompresión indirecta, uno se va a pensar, cuanto más distraer, más descompresión indirecta me voy a obtener. Eso no es verdad, el primer. El segundo, te va a ocurrir más subsidencia. Entonces, utilizo en mis casos, en promedio, cajas 10 como promedio y muchas veces cajas 8, en términos de altura. No todos los síndromes cristianos de adición son iguales. Algunos tienen inestabilidades, otros hipertrofias facetarias, con canal estrecho. O sea, la caja como método de stand-alone único.
más los 4 tornillos y la placa. ¿La indicás en un determinado tipo de síndrome de adición o en todos los casos de síndrome de adición en el cual no tengas que corregir el balance sagital? ¿Se entiende? Sim, em todos os casos que estou delante de uma síndrome de la enfermedade adyacente, uno me vai perguntar o que ocorreu. Ocorreu porque um tornillo de la instrumentação anterior estava como muito medial e se lesionou as facetas proximais. É porque o alinhamento não quedou bem. O que ocorreu? E tenho que visualizar isto para individualmente escolher a melhor abordagem para este paciente. Se há desalinhamento, é uma oportunidade de realinhá-lo em aquele segmento. Se não há desalinhamento, não tenho tanta preocupação, só vou subir um nível de uma forma mais sencilla e menos traumática para um paciente que é reoperado. Ok? Muitas graças a todos. Nos vemos em breve. Bueno, estamos en un curso de controversias y creo que llegamos a uno de los puntos máximos de controversia de nuestra especialidad hoy en día. Más allá de la complicación, creo que el futuro está en tratar de prevenir la enfermedad del segmento adyacente y la tecnología y todos nuestros cerebros están abocados a eso, ¿no? Con instrumentaciones semirrígidas, instrumentaciones dinámicas, técnicas de mínima invasión. Así que bueno, hoy el ítem que nos toca es ver un poquitito esta complicación. Tenemos que pensar que de cada 10 cirugías que hagamos rígidas a futuro, por lo menos 3 o 4 de ellas vamos a tener que revisionarlas por uno de estos síndromes. Bueno, se trata de un paciente de 79 años que con el doctor Steverling operamos hace 13 años atrás. Se trata de un general, una persona muy demandante. Lo habíamos operado por un canal lumbar estrecho, una enfermedad degenerativa. Nos vino a consultar a sus 79 años, 13 años después de que le habíamos efectuado una cirugía de descompresión, tenía una espondilolistesis degenerativa, simplemente hicimos un gesto de descompresión en el año 2003 y fusión posterolateral. El paciente nos venía a ver por una importante lumbocruralgia que lo incapacitaba para su vida diaria, un paciente con una vida diaria activa, deportista, que tenía 79 años, pero bueno, venía con un importante cuadro de claudicación. Como ustedes ven, bueno, no sé si vos, Marcelo, querés dirigirlo, que alguna otra imagen, te paso un plano, sí, vemos bueno, más cortes. A los médicos del panel, a ver qué conducta considerarían de estudio y eventual tratamiento. Fernando. Impresiona una listesis por arriba de una artrodesis. En las placas radiográficas, como crítica, Roberto, tengo quizá presenta la barra muy recta, que es una forma predisponente de hacer un síndrome de adición. Parece tener una discopatía importante. En el corte axial se ve también una listesis, un canal estrecho degenerativo. Si se agotan los tratamientos médicos y de dolor, la idea es prolongar la artrodesis a L3 y hacer una descompresión. Bien, Eduardo. Sí, creo que hay un conflicto ahí a nivel de L2, L3 y que creo que habría que subir un poco más. Yo por ahí iría un poco más arriba, porque todos los discos están bastante deshidratados y tendría miedo de quedarme corto. Así que por ahí me iría a T11, T10. Jonas, ¿vos qué opinás del equilibrio sagital de este paciente? No, yo evitaría la vía posterior, trataría de hacer una vía lateral, ya que tiene ahí se ve que hay un quiste, puede ser líquido. Trataría de hacer una vía lateral para el segmento adyacente, haría 3-4 standalone y trataría de descomprimir por atrás. Si quedara clínica, iría por lateral, ¿no? Si quedara clínica, iría después por atrás y extendería solamente un nivel, 3-4. Bien. Doctor, ¿su opinión?
Sorry, I mean, Lamento. the main symptom you said was crural El pain, meaning síntoma buttock pain and principal era claudication. Is that correct? dolor crural, dolor en la nalga y El claudicación, paciente ¿verdad? tenía mucho dolor lumbocrural, compatible a la estenosis que tenía en el espacio suprayacente a la fusión. Era un dolor radicular Right. bien localizado. So, I mean, Bien. given that we do not know what Dado que the no full global sabemos sagittal profile was cómo era el immediate perfil after the first sagital operation, and total we do not después know de la what the primera global operación, alignment is ni la now, alineación global most of what I'm going to ahora, say is lo just que voy a based on decir what information we es have here. en base Maybe a la over time, información que me he dieron. was Quizá well for con el 13 tiempo, years. estuvo bien 13 años, digamos, antes de poder compensar, porque quizá no estaba tan gordo, no tenía que irse para atrás, gran parte de las facetas se estropearon porque estaban compensando por la edad y la panza mayor. Habría que verle la alineación. Extenderse un nivel es suficiente. Recuerdo hablar con el profesor Duell y siempre criticaba a los americanos por fusionar tan alto. Mire bien la región lumbosacra, trátala bien. Y si la hace demasiado perfecta, no funciona. Ellos mostraron casos que es de L3 hasta L2 como máximo. Y logran buenos resultados. En uno de 40 años es otra cosa. O sea, yo no tengo la respuesta porque no sé toda la información, pero si puedo, solo haría, y estoy de acuerdo que sí, que hay mucha degeneración arriba, pero si va tan arriba, no hay fin. ¿Hasta cuándo van a ir en proximal? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿A T5, a T9? O sea, si puedo voy a parar en L3, pero considerando la posibilidad de osteotomía para mejorar la alineación lumbosacra y evitar la fusión tan alta. Muy bien, sí, era lo que estaba pensando. O sea, prevalecer sobre la osteotomía y no en ganar niveles. A ver, Roberto. Bueno, estas son algunas de las opciones terapéuticas que habíamos pensado y más allá de estas opciones terapéuticas, decinos, Pablo, sí. Sí. No, alguien lo nombró, es una pregunta nada más para... que alguien nombró el quiste, ¿sí? No me acuerdo quién. Y muchas veces esos quistes llevan a comentarios o alguien dice que eso es líquido cefalorraquídeo o alguien sugiere que es un proceso infeccioso, inflamatorio y genera algún pequeño conflicto entre el paciente, nosotros, algún cirujano que dijo y que hizo ese comentario. ¿Qué opina cuando vemos eso? Que yo lo veo con muchísima frecuencia. ¿Qué creen que es al panel? ¿Qué creen que es? ¿Y qué hacen cuando alguien viene con ese quiste? Sí, Pablo, yo he encontrado varios de estos quistes que tienen líquido compatible con un líquido cefalorraquídeo, pero que no están comunicados con el saco dural. O sea, son remanentes durales, se ve que han tenido fístulas en la cirugía original, se han cerrado y quedaron como seromas organizados. Pero en algún caso es paciente tuyo, vos sabés que no tuviste fístula de líquido cefalorraquídeo y aparece esa imagen igual. Bueno, hay trabajos en la bibliografía que el 7% de fístulas, hay un trabajo que está Federico, que lo hizo, que es muy bueno, que el 7% de fístulas no se ven, pasan desapercibidas. Claro. Mira, nosotros, de estos pacientes, nos pasa lo mismo que ustedes, ¿no? Y en una vez tuvimos un problema con un paciente que era soldado, muy demandante, también había hecho unas consultas, y hicimos una punción percutánea y vino sangre. Tuve suerte que lo encontré, pero muchos también pueden interpretarlo que es una fístula de líquido cefalorraquídeo valvulada, por ejemplo, que también le dan esa atribución, pero realmente sin ninguna sintomatología, ¿no? Un hallazgo más de los estudios, pero vos ves ahí que no tiene ningún efecto compresivo, se ve el saco a ese nivel, se ve totalmente descomprimido. Sí. No le dimos ninguna importancia, cero. Perdón, esa resonancia,
¿Cuánto tiempo lleva del momento de la cirugía? No, esta resonancia es preoperatoria, es en los estudios preoperatorios. ¿Y la posquirúrgica? No, estamos hablando de un paciente de 13 años atrás que lo habíamos operado. En el año 2003 lo operamos. Correcto. Este caso es creo que es de 2015, o sea que ahora lo resolvimos, ¿no? Lo habíamos operado en el 2013. Esta es la resonancia con la que nos viene a ver al consultorio, ¿no? Vive en el interior, anda a caballo, por eso te digo, es muy demandante el paciente. Lo que pasa es que con lo que está describiendo, con 78 años, yo me inclinaría por lo mínimo invasivo, un XLIF, 3-4. Perfecto. ¿A alguien se le ocurriría un procedimiento de radiofrecuencia como una risotomía, en este caso, que no está contemplado en las opciones terapéuticas, pero que vemos que actualmente se usa muchísimo en este tipo de síndromes y funciona muy bien? ¿Alguien lo haría? Le pregunto al auditorio, levante la mano si alguno usaría algún tipo de radiofrecuencia, risotomía, como primer escalón de tratamiento en este paciente. No, nadie. ¿Del panel alguien haría algún procedimiento mínimo invasivo de dolor? Tampoco. Bueno, acá tenemos las opciones terapéuticas. Roberto, a veces Robert, sí. Volviendo... Si el paciente no está en buenas condiciones clínicas, hay 79 y 79 años, hay gente que está espectacular andando a caballo. No, y que está bien. Sí. puede hacer un bloqueo epidural cada 6 meses y con eso anda bien. Depende No funcionó. No. El bloqueo, tratamos de evitar la cirugía, pero bueno, tenía un cuadro radicular importante y te repito, tenía una claudicación de la marcha que le sacaba calidad de vida. Así que bueno, las opciones terapéuticas son las que les exponemos acá. Acá el panel, Marcelo, por lo que he visto, unos optan por prolongar el nivel de artrodesis mucho más arriba, cirugía doble abordaje, vía mínima invasiva con XLIF, doble abordaje, y han planteado hasta la posibilidad eventual de una osteotomía. Exacto. Bien. Bueno, les vamos a mostrar un poquitito cómo lo resolvimos. Nosotros hicimos un abordaje combinado. En una primera instancia hicimos un abordaje lateral extremo con un case extremo lateral y en un segundo tiempo hicimos revisión del instrumental y una fusión posterior. Esta es la cirugía. Ahí ven la implementación de la caja. Quedó muy bien. Y le hicimos una resonancia posoperatoria para constatar la descompresión de las articulares y si realmente hemos tenido una descompresión a ese nivel. Se hizo una resonancia posoperatoria y vean ustedes la descompresión que tuvo el paciente en ese segmento. Esto es una resonancia a las 24 horas de operado. ¿Qué te parece, Marcelo? Sí, la alternativa no me parece mala, la descompresión es bastante buena. De todos modos, el eje global de la columna quedó bastante similar. No sé qué opina el resto de la mesa. 78 años no la toco, salvo que siga con clínica. Si sigue con clínica, le extiendo un nivel por atrás y la descomprimo. Trato de dejar la barra que tiene y extender el nivel. Si no puedo, hago una vía de Wilse, saco toda la barra y extiendo L3 a sacro como está. Yo les comento, o sea, nosotros particularmente al paciente no lo vemos con desbalance y si nosotros bien acá no hemos mostrado un espinograma o alguno interpreta que tiene un índice pélvico aumentado o que está desbalanceado, porque clínicamente el paciente estaba en eje y no era el motivo de su consulta. No era un paciente que tenía una demanda energética elevada ni nos venía a consultar por un desbalance sagital. El paciente simplemente nos venía a consultar por una radiculopatía, dolor lumbocrural. Les repito, andaba a caballo, hace su actividad diaria. Bien, ¿y el resultado clínico cómo fue? Muy bueno, excelente. Anduvo muy bien. Le hicimos la vía posterior por el temor a la subsidencia en este caso, ¿sí? Se lo hicimos en este caso, estos fueron uno de los primeros casos que hacíamos y los hacíamos diferidos. O sea, hoy actualmente, o sea, el tema de la discusión es hacer abordaje sucesivo o diferido. En esta primera instancia los hacíamos diferidos, hoy en día los hacemos sucesivos, ¿sí? Pero bueno, esta es la descompresión que él había tenido de forma indirecta, que fue muy buena, y se complementó con un tiempo posterior. ¿Qué tiempo lleva operado? Una semana. ¿Qué tiempo lleva ahora el paciente? No, el paciente lleva ya más de 2 años. Sí. Bueno, es el caso.
Bien, ¿Alguna ¿preguntas? pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, Roberto, con respecto Sí. a la vía posterior? ¿Qué técnica usaron de revisión posterior? ¿Cómo? ¿Qué técnica usaron de revisión posterior? No, mira, en este caso le hicimos una técnica sin descompresión porque fue una técnica simplemente de fusión. Le dimos carga a las cajas para tratar el efecto de que no tengan subsidencia la caja, porque la descompresión indirecta fue muy buena y no le hicimos por vía, o sea, le hicimos a cielo abierto, en este caso fue hace 2 años atrás, no usamos los sistemas percutáneos. Hoy le haríamos, si vos me preguntas si hoy tendríamos que resolver este caso, lo hubiésemos complementado en este paciente con una vía unilateral percutánea. Sí, lo que iba a proponer. Esa sería nuestra opción. La idea es hacer... Es esa. Hoy, Y hoy en día, ¿cómo en ese momento no había instrumentales percutáneos para resolverlo acá. Hoy tenemos instrumental percutáneo. No, la idea es, si vos tuvieses que hacer ese paciente hoy en día, ¿cómo irías? Sí. ¿Harías un Wilce bilateral para retiro de los implantes y percutáneos y hacer un sistema híbrido? Si entrarías por Wilce directo, entrarías por la línea media, te abrirías e irías por fuera de la cicatriz medial. No, mira, ¿Quieres saber tu conducta hoy en día con hoy el en día mismo con este caso? Mira, yo en este caso particularmente, si yo tengo que revisionar el implante y es un paciente mayor y con este implante haría exactamente lo mismo, no cambiaría nada, no le haría un sistema lateral, no le haría una vía de Wilce para nada, porque hay que remover el instrumental y eso lleva su trabajo, le haría exactamente lo mismo. Probablemente la mejor indicación hoy en día es entrar por la línea media, ¿Sí? en la cicatriz anterior, ¿Sí? irte por debajo del plano subaponeurótico, ¿Sí? ingresar encima de los instrumentales con Sí. vía de Wilce y percutáneos arriba, en 1 o 2 niveles. Pero tenemos que desmontar el instrumental de Montás abajo. por la vía de Wilce. Sí, bueno, es una alternativa. Y la realidad es que es muchísimo menos Sí. cruento que entrar por línea media y separar todo. Sí, para sí, arriba. sí. Por eso te pregunto si estaban modificando ese criterio hoy en día. Todo eso yo creo que ahora está en revisión. Con los nuevos instrumentales se nos abre un nuevo campo en valorar la estrategia en este tipo de cirugía, ¿no? Estamos en eso. Roberto. Sí. Me pareció muy buena la resolución. Nosotros estamos utilizando mucho este sistema en síndrome de adición, pero tratamos de poner la caja más alta y nada más. Es decir, no hacemos el tiempo posterior, porque creemos en forma absoluta, hasta ahora todos los pacientes, por supuesto le estamos pidiendo resonancia, porque como vos no creíamos absolutamente en la descompresión secundaria. Pero ya uno cuando pone la caja más alta que puede, se ve cómo los forámenes aumentan de tamaño. Inmediatamente eso en el intraoperatorio. Y después cuando uno le hace el estudio por imágenes, una resonancia, una tomografía, se descubre cómo y tan bien se recupera las dimensiones del conducto. Por ahora, en un solo nivel, como en este caso, no estamos yendo por atrás, solo el X-Leaf. Excelente comentario, Gustavo. El tema es tal cual como vos lo decís, ¿no? El gran problema que pasa a veces, y que a ustedes les pasará, que las cajas vienen insuficientes. Entonces no tenés todo el set completo de cajas. Y tenés cajas, como hoy hablaba Cristiano, tenés cajas de 20 y no tenés la superficie total del soma vertebral. Y eso aumenta enormemente la tasa de subsidencia. Si vos tenés cajas de 26, ¿sí? Podés hacer esa técnica y sobre todo en pacientes jóvenes. Pero cuando tenés cajas muy angostas de 20, el riesgo de subsidencia es muy importante. Y eso es lo que nos da temor, haber conseguido una cirugía tan buena que el paciente nos haga una subsidencia y otro problema más. No, totalmente de acuerdo. Por eso yo insistía mucho en la caja más grande y Sí. más alta que puedas colocar Sin duda. en ese momento. Si lo hay en la caja, Claro. sí, pero no sé a ustedes qué le pasará al Entonces, con resto eso del sí, auditorio, muchas- las cajas siempre vienen con Y problemas. la prueba nuestra, como decía Meneses hoy a la mañana, es colgarnos en ese momento del distractor o Sí. el de prueba Sí. y ver qué tan fuerte toma en ese momento el espacio discal, ¿cierto?
Cuando no sale, cuando vos intentás sacarlo y no sale, bueno, ese es el ideal para nosotros. Y hasta ahora, por suerte, no hemos tenido que hacer el tiempo posterior. Perfecto. Sí, yo quería hacer el mismo comentario. Nosotros actualmente estamos haciendo eso. O sea, estamos colocando los sleeves. Nos aseguramos de tener previamente una caja alta. Si no, uno tendría que tener la seguridad de ir al tiempo posterior. Pero teniendo la certeza de que vamos a tener una caja alta, hacemos solamente esto. Por supuesto, falta un poco de follow-up. Sin duda. En esto creo que todos vamos a ir aprendiendo de esto. Pero hasta el momento nos está yendo bien. Nosotros nos iniciamos con la técnica del sleeve hace un par de años y estamos haciendo la experiencia. Tenemos alrededor de 40 casos. No es mucho, tampoco es tan poquito, pero nos falta follow-up, pero estamos haciendo eso. No, sin duda, ese es el camino y sobre todo en pacientes jóvenes con buen stock óseo y con cajas altas. Sin duda, ese es el camino. Pero en pacientes con osteoporosis optamos, sin ninguna duda, a hacer la 280. Sí, completamente de acuerdo. Después de la controversia, yo quiero decir justamente todo lo contrario. Yo empecé a hacer XLIF en el 2012 y yo no mido por la estadística. A Federico se le hunden, a Carlos se le hunden, a todo el mundo se le hunden. Por eso. Y Federico es el que dice, cuanto más alto lo pones, más subsidencia vas a tener. Claro, por eso. Entonces, más angosto y a mí, mayor altura, mayor riesgo de subsidencia. Y a mí la estadística no me sirve. El nivel de nuestros pacientes a veces es muy, muy exigente y una vez que se te echó a perder un XLIF, se te hundió, se te sifotizó el segmento, tenés un doble problema, un doble dolor de cabeza, una triple cirugía, que ahora sí quizás lo tengo que osteotomizar, ahora me tengo que ir más arriba. Y yo no juego ya, ¿viste? Yo directamente vuelta y vuelta. XLIF, media vuelta ahí mismo, 360 el mismo día, o 280 como le quieras decir, el mismo día, y no, ni siquiera espero, y con los ALIF hago lo mismo, y ni siquiera espero un día. Me da miedo un solo día, después se te complica, no, que no voy a tener terapia, no, que el paciente se va, no, que lo que venga, que se me anula, que la caja vino rota, y una semana sola, se va al sanatorio, vuelve a la otra, se va al hospital, vuelve y se le hundió la caja. Bueno, lo que vemos en el follow-up, en la bibliografía internacional, que tienen infinitamente más experiencia, de que en los abordajes diferidos aumenta la tasa de infección, ¿no? Cosa que no pasa en el sucesivo. Sí, pero yo creo que tranquilamente si tenés duda de subsidencia podés por la misma vía poner la placa con 4 tornillos o mismo la misma barra, 2 barras con 4 tornillos y quedaría totalmente estable, no necesitas darlo vuelta ni... Y es controvertido eso. Eso hoy en día está controvertido. Es una buena alternativa, pero está controvertido en lo que es la placa de sostén con respecto a la fijación posterior interpedicular. Sí, coincidiendo con Pablo, ya en el meeting de la Academia del 2010 habían mostrado una casuística de, no me acuerdo si eran como 50 casos de ALIF solos, todos habían evolucionado a la subsidencia, o sea, la mayor parte habían evolucionado. O sea que ya en esa época se recomendaba, cuando se hacían los ALIF, completarlos con la vía posterior. Sí, pero yo estoy hablando de XLIF y estabilizarlo por lateral con 4 tornillos. Las placas en los trabajos de New Basic que están presentando mudaron la placa de 2 orificios a 4 orificios y mostraron casi la misma estabilidad que por la vía posterior, estabilizándolo con 4 tornillos. No, sin duda es un tema controvertido, ¿no? Más allá de que sean publicaciones de New Basic, o sea, no vamos a entrar en ese detalle de la lucha de intereses. Pero el tema va por ahí, pero bueno, es controvertido de que indefectiblemente tiene mayor presión, mayor soporte la vía interpedicular que una placa de sostén con tornillos vía lateral. Eso, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo estoy pensando en una paciente de 78 años. Y sí. No, sin duda, sí, claro que sí. ¿Y el quiste? No, el quiste no lo olvidaste, no pasa nada. Yo me río, o sea, hoy cuando escuchábamos muy bien a la charla... Cuando lo abordaste, digo, ¿encontraron el quiste? No, porque hicimos lo que dice Felipe, no entramos por el medio, entramos medial, lateral, o sea, ni lo ves al quiste. Pero nunca me voy a olvidar de un caso que contaba el doctor Mesadri, ¿no? O sea, el quiste de Tarlov a veces viene asociado con la enfermedad de Marfan. ¿Sí? Y donde se ven unos quistes de Tarlov gigantes. Nosotros trabajamos mucho con el doctor Pasqualini, neurocirujano. Entonces me dijo, Roberto, este es un caso
que bueno, hay que hacerlo al quiste de Tarlov. Y le hizo él una derivación sacroperitoneal. Todo bárbaro, se desinflamó. Y entonces me llama la paciente y me dice, doctor, tengo que ir a verlo, porque está pasando algo raro. Me viene a ver al consultorio y todos los pasajes del drenaje peritoneal, ¿no? La mujer venía y le salía líquido cefalorraquídeo a chorro. Un caso inolvidable para el doctor Schumberg. Bueno, no tenía nada que ver con esto. ¿Qué opina usted de la resolución? What do you think? Bueno, pero tengo una pregunta. ¿Esto es claudicación o radiculopatía? Porque no hacemos muchos accesos así laterales. Estaba hablando con el doctor Meneses de Brasil y él sí hace muchos. Estaba tratando de aprenderlo, pero la pregunta es, ¿cuánto de estenosis central está dispuesto a hacer un procedimiento anterior sin descompresión posterior? ¿Y cómo evalúa eso? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Porque para mí, si yo veo el receso lateral, ¿cómo lo definen? No es tan fácil, pero ¿cuánto digamos, de problemas de compresión posterior consideran? Porque aumentan el foramen intervertebral y quizá los síntomas de la radiculopatía ceden. ¿Cuánto dejan entonces? Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿cuánto? Su paciente tenía estenosis en receso lateral, ¿no es cierto? A veces es difícil diferenciar radiculopatía de claudicación, pero ¿cuánto de estenosis central habría antes de considerar hacer una descompresión posterior, además del aumento de la altura de la columna anterior para mejorar los síntomas? ¿Cuánto toleran de eso? ¿Cuándo lo consideran? Bueno, nosotros usamos para la enfermedad discal degenerativa la clasificación de Firman, ¿no? Pero indefectiblemente operamos pacientes, nos fijamos en la clínica y no placas. Era evidente que el paciente tenía un severo stop a nivel de L3, L4, situación que era perfectamente visible en el estudio sagital y coronal. Por lo tanto, este disco era prácticamente un disco Firman 5 con una gran estenosis. Sin ninguna duda, la descompresión indirecta fue sumamente efectiva. Ese es el caso, te diría, del libro para indicarla. Roberto, creo que la pregunta es ¿cuándo no? Acá el doctor te pregunta, Roberto. ¿Cuándo no? Sí, perdón. Sí. Es muy importante. No, hay un tema que nos pasamos por arriba. Y que acá o sea, es muy importante en estos casos hacer una tomografía preoperatoria. Pero el tema era para ver bien el plano coronal, para ver si las facetas articulares están pegadas o no. Porque si las facetas articulares están pegadas, no tiene ningún sentido ponerse a hacer una técnica lateral, porque el espacio está fusionado. Entonces, es vital hacer un control, una tomografía preoperatoria con buenos cortes coronales y ver bien las articulares posteriores. Si están bien, el XLIF va a andar muy bien. Si están artrodesadas, directamente optaríamos por otra técnica. Bueno, continuamos con el segundo caso. Pablo Risi. Gracias. Bueno, es para generar un poco más de discusión. Esta es una señora que viene en estas condiciones, con un antecedente quirúrgico, con una paraparesia, con una cruralgia bilateral, y tiene un antecedente quirúrgico hacia 4 años con estas fusiones segmentarias, segundo y cuarto, y con una quinta vértebra transicional o sacralizada. Se ve mejor estas imágenes que el espinograma. El espinograma un poco para cumplir con el plan de estudio, pero la verdad que, como dije el otro día, hay pocos lugares que hacen espinogramas buenos y muchas veces nos tenemos que manejar a veces con más suposiciones que con datos reales. Esta es la situación donde, lo escribo rápido para facilitarles la interpretación, hay una fusión, hay otra fusión y hay un segmento libre, otros segmentos libres de ahí para arriba. 2 fusiones segmentarias, creo que se interpreta. Estas son radiografías en extensión y en flexión.
Sí, pareciera, sí. Flexión y extensión. Imágenes de resonancia. Como les digo, 4 años de evolución. Contaba buena evolución, buena recuperación. Y después este comienzo con mucho dolor en la columna dorsal, con irradiación inguinal y crural o inguinal bilateral y con debilidad en las piernas. No era una paraparesia franca, que ella la contaba como que se sentía más débil y que realmente tenía una disminución de la fuerza en las 2 piernas. Una mujer joven, bastante obesa, 44 años, con esta hernia T2-L1, una discopatía degenerativa L3-L4. Sí, Casey. Doctor Chung. Sí, quería hacer una pregunta, doctor. Yeah, sorry. Where was the pain in the leg? Where exactly was the pain in the leg, and where was the weakness? Debilidad. Porque tal vez eso ayudaría, o por lo menos me ayudaría a mí a saber dónde está el problema. Porque tenía bastante dolor en las nalgas, ¿es cierto? ¿Es así? ¿Dónde estaba el dolor y dónde estaba la debilidad? Te pregunta. ¿Dónde está el dolor? ¿El dolor? El dolor y dónde está la debilidad. En las 2 piernas. En las 2 piernas y la debilidad en ambos miembros inferiores. Ahí, claro, ahí está en español. Sí. ¿Sabes si tenías algún segmento metamérico? No. No había ningún segmento definido. Y yo lo interpreté básicamente por la discopatía y la compresión a nivel de T12L1. ¿Vuelvo a la resonancia? ¿Les parece? Yo interpreté como que el culpable de la debilidad o de la paraparesia y del dolor era este disco más que este. Este es una discopatía, sin compresión y sin avanzar sobre el conducto raquídeo. Bueno, pregunto a la mesa, doctor Jonas, a ver qué opinas. ¿Cuál de los segmentos te parece más involucrado en la causa de los síntomas? Acá tenés varios segmentos comprometidos. L4, L5 creo que está con pseudoartrosis, así que habría que tratarlo, y además el nivel de enzima donde está la compresión. Creo que haría un abordaje combinado, descarto la LIF por el tema de la obesidad que me refirió recién, si no también pensaría en la LIF, pero por el tema de obesidad pensaría en una vía combinada, ex-LIF para dar lordosis y para estabilizar el segmento 4-5 y encima donde está la compresión, y luego lo iría por atrás y le haría T12 pelvis para asegurarme que no vuelva a tener una falla. Doctor Eduardo. Sí, yo creo que lo que haría algo parecido a lo que dijo acá el joven, me iría a pelvis y haría T10 pelvis con un slip en el segmento conflictivo. Además, el segmento L5S1, que está todo en pseudoartrosis, sería un PLIF, colocaría un PLIF. Roberto, ¿a vos se te ocurriría, por ejemplo, hacer solo ex-LIF o también estarías...? Yo tengo una opinión totalmente opuesta, ¿sí? Y creo que es un hermoso caso el que presenta Pablo, porque es un reto para el ex-LIF, con lo que describió Alejandro y a la mañana y todo lo que nos mostró el doctor Meneses. Es un reto para el Mass Access, para una cirugía de mínima invasión, teniendo en cuenta la comorbilidad de la paciente y los síntomas que describió Pablo. Es un caso para hacer un abordaje extracavitario, ¿sí? Y un ex-LIF a ese nivel, si tenemos la tomografía, que me imagino es una paciente joven, bueno, pero me imagino que las articulares estaban bien. Creo que era un excelente caso para resolverlo con un ex-LIF anterior y tal vez sin ningún gesto posterior. Doctor González, ¿qué opina al respecto? Yo lo que el paciente fue operado por vos, Pablo, ¿era una cirugía previa tuya? No. Yo lo que veo es que el paciente viene un poco complicado en cuanto a su resolución quirúrgica previa. Me parece a unas medidas medias raras las que han hecho en cuanto a instrumentación, la colocación del interespinoso, etcétera. Yo tendría un poco de precaución porque me parece que la agresión quirúrgica previa fue demasiada. El caso, por el auge actual, quizás es para un abordaje lateral,
Lástima que no está Federico. Federico publicó un paper de más de 130 casos sobre síndrome de adición tratado con abordaje lateral con muy buenos resultados. Pero siempre estas técnicas actuales hay que tratar de medirlas con tranquilidad, porque a veces vemos que lo que es muy bueno hoy, dentro de 10 años no lo usa más nadie, ¿viste? Yo con esta persona trataría de hacer el gesto mínimo del lugar donde me formaron. La idea era primero no agredir más al paciente, donde está el doctor Sterling que va a decir esto. Trataría de ver que no tenga ningún proceso de infección primero, descartar un proceso infeccioso. Si es así, yo iría por algo conservador. Tenés la posibilidad de abordaje lateral, pero tenés un interespinoso puesto atrás en ese nivel. Haría un abordaje posterior, disectomía y eventualmente una artrodesis instrumentada por si tenés una estenosis de canal. Lo de abajo me parece un poco llamativo, por decirlo de una forma elegante, todo lo que le han hecho. Pregunta para el doctor Quinchen. ¿Usted qué opina? ¿Haría un tratamiento conservador o sería más agresivo? Bueno, yo creo que me gustaría realmente saber cuál es el problema, porque no estoy seguro de que hay una estenosis significativa que está causando el dolor radicular. Y para la parte posterior, la verdad que no sé de dónde viene. Definitivamente averiguaría un poco más antes de hacer cualquier cosa. Disculpen. Bien, ¿preguntas? Sí, yo creo que dos comentarios quería hacer. Llama la atención la clínica de la paciente porque yo además, comentario aparte, no recién decía, todos los casos complicados son gordos, son obesos. ¿No? Sí, está bastante eso complica más, pero bueno. Está 90, tranquilo. Llama la atención porque, por lo menos en los cortes axiales, no se ve una compresión tan grave como para que esté paraparética la paciente. Uno obviamente tendría que estar seguro que lo que va a tratar es la causa del problema. Yo lo que veo es que si uno interpreta que el problema está ahí en L1, L2, creo que es, ¿no? Ahí tenemos un interespinoso atrás. O sea que habría que ver si es un espacio que tiene movilidad para colocar un sleeve. Si no, hay que sacar primero el interespinoso y después colocar el sleeve. Me da la sensación, ¿no? Yo creo que ese sleeve, más allá de que vayamos a disputar el tipo de construcción que se hizo, creo que es un sleeve que está simplemente colocado por inserción lateral con preservación de supraespinoso. Creo que ahí está. Tiene movilidad. Con efectos radiológicos, no tiene ningún tipo de incidencia con respecto a la patología del paciente. Más allá de que lo tiene interdural, que ahí, o sea, tocando el sacral, que ahí no se lo ve. O sea, creo que ese interespinoso no tiene ningún significado. Puedo aportar, ya te dejo, porque quiero aportar algún dato más de la clínica. Yo la traté en forma conservadora, doctor, durante bastante tiempo. Y yo también pensé lo mismo. Dije, no es para tanto, tampoco tiene tanta compresión. Por eso es que lo de paraparesia es una forma de describir lo que ella contaba. Yo no tenía ningún dato medular, no es que estaba con una paciente que estaba hiperrefléctica, ni que tenía clonos, no tenía ningún signo medular, ningún signo de liberación. Y ella me decía que lo que sí tenía era mucho dolor, que iniciándose en la región dorsolumbar se irradiaba a ambos miembros inferiores, y esa debilidad que ella me relataba como progresiva en el tiempo, ¿sí? Y que no me quedó otra que interpretarla como relacionada con esto que estábamos viendo. Pero no es que se resolvió la cirugía de esta mujer en 15 días. Yo la traté durante un tiempo, dije, bueno, se anduvo bien y vamos a tratar de no operarla. Aparte no era un caso lindo, son esos casos que uno, gordita, medio complicada, uno trata de decir, me meto en este berenjenal y yo lo traté de empujar un poquito para adelante, pero bueno. Gustavo, ¿cuál es tu opinión? Sí, lamentablemente no tenés cortes axiales más abajo. Sí. ¿Tenés? A ver. Ahí. ¿Eso es 4-5? Claro, estos son los cortes más bajos, eso es L5, S1, y esto es 4-5, esta es la zona 4-5. Ajá. Bueno. O digamos, tiene la quinta sacralizada, en realidad todo esto es 4-5. El quinto, L5 está sacralizada. Sí, parece estar amplio. Sí. No, porque en las imágenes de reconstrucción sagital parecía estrecho 4-5.
No, ¿ves? Mirá. No así tanto en el corte axial. Por No. eso que me preocupaba esa parte baja, no parecía muy bien liberado. Es un caso realmente difícil porque tiene cosas hechas estrambóticas, con ningún razonamiento científico válido. Esos interespinosos colgados ahí, qué sé yo, como adorno. En una época me parece que están más había como mucho adorno del festival que de con otra finalidad. Yo no me quedo tranquilo con tratarle un espacio a esta paciente. Tiene todos esos fenómenos MODIC abajo. Si la paciente se queja de dolor lumbar, creo que con el SLIF solo 1 o 2 no solucionamos el tema, el dolor de esta paciente. Y más con esos intentos de que no se entiende muy bien cuál es la finalidad de esa instrumentación por segmentarias que tiene. Alejandro. Simplemente un comentario, ¿no? Por algunas cosas que dijo el doctor González, y perdón con esto que es casi cómico, pero en el ejército los que hacen montaña dicen que hay que tener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo y con la mayor seguridad. Entonces yo siempre pienso que por ahí como cirujanos de columna tenemos que tener el máximo resultado con la mínima agresión y con la mayor seguridad para el paciente. Y ahí mi simple opinión es, hay cirugías buenas y hay cirugías mejores. Y yo en todos lados me cuesta entender, por ahí interpretar qué es lo bueno y qué es lo mejor. Por ejemplo, yo en este caso, probablemente si uno dice voy de T10 a pelvis, tiro tornillo, hago ALIF, o sea, son cirugías buenas. Ahora, lo que yo siempre me planteo, de esas cirugías buenas, ¿cuál es la mejor? Y la mejor es ese balance entre riesgo y beneficio, y lo que dijo el doctor que viene de Hong Kong, me parece siempre que por ahí para pensarlo mejor es saber la clínica, qué es lo que tiene el paciente. Entonces yo digo, hay muchas cirugías buenas, pero dentro de todas esas cirugías buenas, yo creo que la habilidad nuestra, que hacemos trajes a medida para cada paciente, es elegir no las buenas, sino la mejor. Y la mejor es la que arregle el problema con la mínima agresión y con la mayor seguridad para el paciente. Y creo que a veces discutimos muchas técnicas de cirugías buenas, y yo creo que el secreto es discutir la mejor, simplemente como opinión. Bien, en honor al tiempo. Un solo nivel tampoco es la mejor, o sea, porque me quedé corto, pero creo que nuestras discusiones son Por eso las opciones de tratamiento, eso es lo que estamos tratando de descifrar. Bien, en honor al tiempo escuchamos al doctor Mesadri y después pasamos a la resolución. Sobre la posible causa de la paraparesis, los dolores irradiados en miembros inferiores. Creo que en la resonancia se ve que la paciente tiene una aracnoiditis. Por ejemplo, en la imagen, la otra, en la anterior, ¿ves? Todas las raíces están en el centro pegadas. Y en la sagital se ve que en la parte donde está el abordaje están todas adheridas hacia atrás. Abajo parecen para arriba, están adheridas hacia atrás. O sea que eso puede ser la causa de la paraparesis y el dolor. Bien, bueno, Pablo, ¿nos mostrás un poco la resolución? Bueno, la idea era justamente traerlo como resultado no convencional. Y hoy por hoy, que están tan de moda los ALIF y los XLIF y todas las vías laterales y vías anteriores, en algunas ocasiones estamos un poco obligados a volver a insistir por la vía posterior. Así que retiré todo, saqué todo lo que tenía colocado y con algunos tornillos de revisión, con esos tornillos de doble rosca y por la vía lateral a nivel alto hice una descompresión desde posterior e ingresando bien por lateral por vía de TLIF, le di estabilidad anterior. Y a nivel L3, L4, un clásico PLIF también para tratar ese segmento. Ya dije, bueno, basta, acá hay que fusionar todo, no dejar segmentos libres y hay que tratar todos los niveles que consideré comprometidos, que eran esos dos. Confirmé una buena fusión en nivel sacro, estaba con tornillos ilíacos a mano, como para que si no confirmaba una buena fusión me iba a prolongar a la pelvis.
pero al verificar una buena fusión entre la cuarta y la quinta vértebra sacralizada me pareció que podía disminuir una causa de dolor, y además que a mí me gusta mucho el tornillo ilíaco, pero reconozco que a algunas personas le duele, pero hay algo más importante para mí con el tornillo ilíaco, que está definitivamente demostrado la influencia en predisponer a la PJK que tienen. Su accionar sobre la pelvis aumenta los riesgos de cifosis y de fracturas por arriba de la fusión. Entonces también me pareció que no había necesidad, vi que había una buena fusión ahí abajo y dije, bueno, lo dejamos así. Y este es el espinograma de esta enferma, un año posoperatorio. No les voy a decir que está fantástica y que está bailando y que tiene dolor cero, pero ha mejorado mucho su calidad de vida y ha mejorado mucho su dolor respecto a lo que tenía antes de la cirugía. Pablo, ¿paraste en L1, puede ser? No, paré en T12. Me pasa que el espinograma es malo, pero fíjate las costillas ahí arriba. L1 no es buen nivel para parar. Lo que pasa es que te voy a repetir, la quinta es sacralizada, la última vértebra, el último segmento que ves es L5, no sacro aún. Exacto. Es L5. Bueno, cortamos aquí la presentación de casos. Agradezco a la mesa y a los presentadores y continuamos con la última conferencia. Gracias.